Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo para Salta y para Jujuy, junto a todo un equipo de producción que aprovecho a saludar, a Marcelo Nieva, Carolina Beschaín, tratando siempre de ver qué podemos aportar desde este espacio, decimos siempre, a la construcción del bien común político. Ese bien común que ustedes me escucharon muchas veces decir, no solamente es la satisfacción de bienes materiales, sino también de bienes espirituales. Por eso, qué difícil es en este contexto estar a tan pocos días de una elección presidencial con una oferta que en definitiva no satisface la expectativa del mayor número, diríamos, de la población. Y esto tiene que ver con un plano inclinado que tiene la Argentina. Algunos solemos decir, parece que el Titanic se hunde, pero los que tienen el desafío de evitar el hundimiento, y hablando así de la dirigencia política en general, no han sabido en los 40 años que llevamos de democracia hacer algo distinto para que baje la pobreza, para que un país que estuvo entre los primeros del mundo pueda volver a ser un faro, sobre todo en Hispanoamérica, para que nuestros niños y jóvenes vieran un horizonte promisorio, donde no encontremos hoy 8 de cada 10 que se quieran ir. Con lo cual digo, es muy complejo poder decir que la oferta electoral es magnífica, porque es el resultado también de este plano inclinado. Entonces, cuando uno imagina otras épocas, uno encuentra a dirigentes que te pueden o no gustar, de distintos partidos políticos, pero tenían cierta envergadura. Llegamos a esta instancia y, como algunos dicen, la oferta está y es lo que hoy hay para votar el día domingo. Respecto de análisis de distinto tipo, algunos han estado atentos a los debates, los dos debates que hubo para candidatos a presidente y el que hubo para candidatos a vicepresidente. Por otro lado, hoy, 17 de octubre, el peronismo recuerda como una fecha muy importante el legado que puede haber dejado el general Perón. Pero fíjense las contradicciones que quizá hay en la política. El único candidato peronista es Schiaretti, que es gobernador de Córdoba. Después tenemos a Massa kirchnerista y después tenemos a Javier Milei y a Patricia Bullrich, que en un entramado, digamos, de distintos dirigentes que acompañan la propuesta, encontramos radicales, peronistas republicanos, gente independiente, gente del PRO, libertarios. Por otro lado, lo que uno hoy piensa es qué ha pasado, ¿no?, con los partidos políticos. Transversalidad mediante, es evidente que no existen más las plataformas donde uno decía, bueno, tal partido político adscribe a este mundo de ideas. Hoy no queda nada de eso. Es decir, en definitiva, esta idea de los frentes electorales, de que los partidos son meros instrumentos electorales, también configura una determinada situación política. Después tenemos la izquierda, ¿no? Que fue en los discursos de Miriam Bregman, fue, digamos, muy contundente la defensa que hace de su postulado socialistas. Quiero aprovechar para saludar hoy alguien que para mí que es uno de los hombres que son leales a esa causa del 17 de octubre, como fue Eduardo Garfio Barrio Nuevo. Mandarle un fuerte abrazo y un saludo desde aquí. Y por otro lado, también saludarlo a Julio Villafañe, porque también ha sido un hombre muy coherente y que ha mantenido sus convicciones a pesar de los vaivenes de la política en ese espacio. Por eso digo,
muy difícil porque, a mi juicio, algunos se pueden enojar, el kirchnerismo secuestró y destruyó y trituró al peronismo y nunca más se ha podido levantar. Por eso, salvo en Córdoba, donde el gobernador es candidato de ese espacio. Tuvimos en la semana muchas, podríamos decir, aristas de distinto tipo, las chicanas que van y que vienen de los distintos sectores, un dólar que pasó la barrera de los 1000, corrida bancaria, aquellos que dicen, no, el peso no me sirve, corro al dólar. Bueno, lo que la Argentina está viviendo desde hace muchos años, pero cuando uno piensa en el resultado final y uno dice, ¿cómo está la economía? Dejando 50% de pobreza, 10% de indigentes. ¿Cómo está la seguridad? Mal, con el segundo tema que reclama la sociedad es cómo hacer más seguras nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios. ¿Cómo hacemos con la educación? Baradel mediante, que justamente como en estos años gobernó el kirchnerismo, no salió a hacer paro, pero la realidad es que la educación está por el piso. Las pruebas que vienen a hacer de otros lados, como las pruebas PISA, los indicadores realmente son muy negativos. Ni hablar, por eso digo, de la producción y el trabajo. El trabajo, primer ordenador social tan importante. Cuando imaginamos siempre la comunidad organizada, cuando pensamos en el esquema histórico de los gremios defendiendo sus valores y sus principios, hoy no queda nada de eso, porque en definitiva a mí me parece que muchos no queremos que la política laboral sea manejada por los Moyanos, muchos no queremos que la política educativa sea manejada por los Baradel, muchos no queremos que la inseguridad gane las calles a partir de la teoría zaffaroniana del derecho. Muchos no queremos, obviamente, que haya especuladores que aprovechando situaciones de vulnerabilidad también remarquen los precios y también, en definitiva, las, entre comillas, patrias financieras hagan pingües negocios en una Argentina que se viene a pique. Por eso, digo, el contexto en el cual vamos a ir a votar el domingo es realmente muy complejo. Vamos a tener hoy dos notas, creo que muy importantes, porque estuvo ayer en Salta Victoria Villarruel, una abogada muy joven que la conocimos hace muchos años cuando ella, defensora de los derechos humanos, sobre todo de aquellos que todavía no lo tienen reconocidos, como son las víctimas del terrorismo, venía a Salta, pudo presentar en una ocasión su libro que se llama... los llaman jóvenes idealistas, justamente haciendo mención de cómo fueron aquellos que a punta de fusil en el último gobierno peronista golpearon esa democracia, fueron cómplices del peor de los golpes, pero terminaron siendo funcionarios sobre todo del gobierno kirchnerista. Estuvo aquí en Salta, después de que estuvo Javier Milei, con varias reuniones recorriendo el norte, estuvo también en Jujuy y tuvimos la gran oportunidad de poder conversar ayer con ella. Así que en el primer bloque vamos a escuchar lo que Victoria Villarruel nos dejó. Muchos la conocieron a partir de ese primer debate de vicepresidentes donde realmente Victoria se lució. En el segundo bloque vamos a estar con Eduardo Antonelli, columnista de nuestro programa, economista, muy vinculado a la historia de la Unión Cívica Radical en Salta, hoy ayudando y colaborando en la estrategia de buscar votos para Juntos por el Cambio en la figura de Patricia Bullrich, que también estuvo en Salta. Vamos a mostrar también algunas imágenes del paso de Patricia por aquí y algún mensaje que está dejando también Patricia para sus votantes. Vamos a recordar también en un video corto el 13 de octubre de 1917, por eso digo, hace muy pocos días, 106 años de esa aparición tan maravillosa en Cova de Iría, Portugal, donde la Virgen de Fátima se aparece
a los tres pastorcitos, y creo que tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo frente a una, ya no diríamos batalla cultural, sino una guerra cultural en donde estamos permanentemente bastardeados en tanto el orden social cristiano, y por derecha y por izquierda nos van golpeando. Por eso siempre hago mías también las palabras del juez federal Alfredo, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que dice: hay que resistir para reconquistar. Y la verdad que estamos resistiendo ya hace muchos años estos embates. Ojalá que llegue el momento de que podamos tener una agenda verdaderamente argentina, y que cuando tengamos que elegir, ojalá que sea entre opciones muy positivas, que pensemos que la competencia sea por lo positivo y nos pueda llevar a un país que seguramente también soñaron nuestros héroes, nuestro general Güemes, nuestro general San Martín, nuestro general Belgrano y tantos otros. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, muchas gracias a nuestros sponsors. Vamos a ver la nota que en el día de ayer pudimos hacerle a Victoria Villarroel, candidata a vicepresidente, que acompaña a Javier Milei. Señor director, por favor. Estamos con Victoria Villarroel, abogada y candidata a vicepresidente de los argentinos, acompañándolo a Javier Milei como candidato a presidente. En esta ocasión la voy a tutear porque seguramente la semana que viene será vicepresidente de los argentinos y va a ser más difícil. Victoria, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo. Gracias, Andrés. Bueno, todavía no resulté electa, así que... Por eso te puedo tutear. Todavía no sabemos. Será la voluntad de los argentinos. Por supuesto. Aquí en Salta hicieron una excelente elección. Es la provincia donde se ha logrado la mayor cantidad de votos. Y yo quería preguntarte, Victoria, por esa Victoria Villarroel que quizá no es la que todo el mundo conoce, aquella que incursiona en la política seguramente porque tiene vocación de servicio, o seguramente me contarás vos desde dónde te arranca esta vocación por comprometerte en la política argentina, donde además todos siguen modas dominantes y nadie se anima a criticar lo que hay que criticar. Bueno, vos me conocés hace muchos años. De hecho, mi primera entrevista en Salta me la hiciste vos en tu programa Alta Política, así que son muchos años, casi 20, de reclamar derechos humanos para ciudadanos que no los han tenido, para lo cual en su momento fundamos una asociación civil legalmente constituida ante el Estado argentino que representa a las víctimas del terrorismo de la década del 70, que son las que no tienen sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esta temática sumamente tabú en un país en el cual solo podés hablar de derechos humanos si te referís a un determinado sector de la sociedad con una determinada ideología y con un determinado enfoque, lógicamente es algo que escandalizó en su momento. Pero pasados los años, tantas personas que no conocían sobre lo que había ocurrido o que no lo recordaban, empezaron a tener memoria y empezaron a saber de algo que hasta el día de hoy hipoteca nuestro futuro y que lo hipoteca con indemnizaciones, con cargos públicos, con museos donde se recuerda la mitad de la memoria. Así que
estos 20 años fueron sumamente largos, pero también me prepararon para llegar a este lugar en el cual Javier Milei me sumó a partir del 2021 cuando lo acompañé en la fórmula para diputada nacional. Quiero recordar, porque es importante decirlo, en realidad se adelantó Victoria, pero es una gran luchadora por los derechos humanos, porque hablar de los derechos humanos de aquellos que todavía no lo tienen reconocido, como puede ser las víctimas de terrorismo, la puso inclusive en esta etapa acompañando a Javier Milei en un lugar donde parecía que era políticamente incorrecto. Hasta te tildaron de negacionista, cuando en todo caso lo único que has hecho es hablar de las víctimas del terrorismo. ¿Crees que eso ha sido uno de los elementos más importantes que hicieron que la gente preste atención a tu discurso? Mira, yo siempre he afirmado principalmente que acá los derechos humanos, acá en Argentina y en el resto del mundo, son para todos los ciudadanos, para todos los seres humanos, no son solo para algunos. Entonces, difícilmente vos podés hablar de derechos humanos y vas a violárselos al negárselos a una porción de la población. Y eso es lo que yo he expuesto repetidamente a lo largo de los años, porque no he variado en mi discurso en el sentido de reclamar constantemente porque los derechos humanos sean para todos. Acá nadie está pidiendo que se le quiten a otros, está pidiendo que se sumen a ciudadanos que sufrieron agresiones de todo tipo, que van desde el asesinato, el secuestro, las torturas, las bombas, a manos principalmente de Montoneros y el ERP, que hasta el día de hoy han quedado impunes. Así que esta lucha de tantos años creo que finalmente encontró un momento de madurez del pueblo argentino, una receptividad, y esto sumado a la oportunidad que me dio Javier Milei permitió que hagamos una verdadera revolución en el pensamiento de nuestro país, desde lo económico, lo político, las políticas de derechos humanos, la justicia, la seguridad, y por eso, bueno, provincias como Salta nos han elegido y esperamos que nos renueven la elección y el voto el próximo 22 de octubre. Hubieron dos momentos, yo creo, muy significativos. Uno, el momento donde te tocó ir a un debate de candidatos a vicepresidente, donde las encuestas que hicieron los medios te daban, digamos, como ganadora de ese debate, pero creo que haciendo hincapié en algo que parecía increíble, como es la política de derechos humanos, habla de que la sociedad está permeable a poder volver a recuperar la discusión de esos temas que parecen tabú en la Argentina. Pero por otro lado, en el último debate, donde Javier Milei también tuvo consideraciones muy particulares, habló, no solo llegó a expresar de que no se puede mentir en tanto un número como puede ser el tema de los 30.000 desaparecidos, sino que ante la pregunta sobre la Agenda 2030 dijo: nosotros no acompañamos esa agenda porque no acompañamos el marxismo cultural. ¿Podés explicarnos a los salteños en qué consiste esto? Bueno, la Agenda 2030 está ya en la puerta de nuestro país. Apenas 7 años se supone que se van a aplicar una serie de medidas a nivel mundial impulsadas por distintos organismos internacionales que tienen que ver con el uso del agua, con el no ser propietario de nada y ser feliz. Me parece que siempre los ciudadanos, los seres humanos quisimos superarnos, tener nuestra propia casa, tener una familia, tener un proyecto de vida, y el hecho de que te digan que sin poder realizarlo vas a ser feliz es una contradicción per se. Así que también, bueno, todo lo que tiene que ver con políticas de perspectiva de género, el ecologismo, y acá quiero hacer una diferenciación. Por supuesto, ni Javier Milei ni yo estamos de acuerdo con depredar el medio ambiente y matar a todos los conejitos de los bosques y talar todos los árboles. Lo que queremos es simplemente que un país rico como la República Argentina pueda utilizar conscientemente sus recursos, también sabiendo que se los va a legar a sus nuevas generaciones, a las próximas generaciones. Y eso implica una armonía entre las dos cuestiones que hoy por hoy no existe. Así que esta agenda está ahí nomás de ser aplicada por varios países, las ciudades de 15 minutos, y toda esta visión ideológica en la cual el ser humano termina siendo de alguna manera un ser humano de corral, es decir, está acorralado, está dentro de un corralito, como si fuera alguien a quien no le podés dar la libertad de elegir, se contrapone totalmente con nuestro discurso, que es la libertad por sobre todo. Hay un capítulo que yo no puedo dejar pasar. Tanto
Javier Milei como Victoria Villarruel se manifestaron a favor de la vida, luchando por la vida de los niños por nacer, en contra de la ley genocida del aborto. Creo que es un dato no menor cuando los otros candidatos militaron la causa del aborto. Sí, con Javier Milei, ambos dos somos pro vida, lo hemos dicho, hasta el día de hoy lo seguimos diciendo, pese a que ya fue promulgada la ley del aborto y para muchos miembros de la clase política esta no es una temática que les interese, pero nosotros somos conscientes de que día a día se abortan chicos y hasta el día de hoy se han abortado casi la población completa de Tierra del Fuego, para que entendamos que han habido más de 150.000 abortos en la República Argentina desde la promulgación de esta ley tan reprochable, tan violatoria, tan agresiva para todos nuestros valores y para nuestras creencias, así como para la ciencia, porque más allá del discurso netamente moral, aquí hay un hecho fáctico, hay un ser humano en el vientre materno y nosotros eso con Javier lo hemos defendido y por supuesto lo vamos a seguir diciendo, aunque no sea políticamente correcto, aunque a los medios no les guste o aunque a muchos les desagrade que nosotros traigamos a colación algo que es un crimen que nos duele y que nos interpela. Victoria, hay un tema que vos tocás muy bien porque sos especialista en seguridad y mucha gente en la Argentina, el segundo, digamos, diríamos la segunda demanda que hay en la Argentina después de la economía que está tan mal, es la falta de seguridad, cómo esa corriente, decía Javier Milei, zafaroniana del derecho, entró tan a fondo que nosotros somos los victimarios y los delincuentes son las víctimas. ¿Cuál es tu idea a partir quizá de la semana que viene de pensar una política de seguridad para los argentinos? Bueno, la seguridad es un ámbito que ha quedado sumamente olvidado en las últimas décadas, así que vamos a trabajar intensamente primero por dotar a las 4 fuerzas federales, que son la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, del equipamiento y el adiestramiento que necesitan para desarrollar su labor con eficiencia, con el respaldo del Estado, sin que estén siendo responsabilizados o culpados por el mandato que la sociedad les ha dado a través del Estado, que es la de proteger la vida de los ciudadanos. Teniendo presente que el poder en lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene una limitante. La seguridad, la salud y la educación son federales en nuestro país, por lo cual en el caso de los delitos comunes, la primer barrera contra el delito son los gobernadores. Por eso, salteños, siempre elijan gobernadores que los vayan a representar en estas materias, porque la nación puede bajar una corriente, puede bajar una línea argumental, pero luego las leyes deben ser ratificadas y acompañadas por las distintas provincias y el Estado Nacional no puede interferir en esa decisión que es autónoma de las provincias. Así que vamos a trabajar por, de alguna manera, recuperar la función inicial que tenían la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal principalmente, que estén coordinadas y que por supuesto la Gendarmería vuelva a las fronteras, que es el lugar en el cual debieron estar siempre. Y en provincias como Salta eso se sufre muchísimo y por eso lo tenemos muy presente. Entre otras cosas porque en el caso de Salta y las provincias que son, digamos, que lindan con Bolivia particularmente o con Paraguay, es donde se introduce permanentemente la droga, ¿no? Y el tema del narcotráfico, el kirchnerismo directamente dejó abierto la frontera sin ningún tipo de cuidado. Yo te quería preguntar, Victoria, por algo que también en estos años fue muy doloroso, y es ver cómo no se protegió la propiedad privada, y sobre pretexto de los mal llamados, digamos, pueblos originarios, porque no es el término que está en la Constitución, hubo usurpaciones de tierra, hubo algunos autopercibidos, digamos, originarios que han violado estas propiedades, no solo estatales, sino también privadas. ¿Cómo pensás que se puede revertir esto después de tantos años de desidia y peor, de una política contraria al derecho de propiedad?
Bueno, las usurpaciones de tierras es una problemática que se ha dado a lo largo de todo el país. De norte a sur hay infinidad de usurpaciones, tanto de tierras fiscales como de tierras privadas, lo cual pone en peligro no solo la integridad territorial de nuestro país, sino también el derecho a la propiedad privada. Y estas usurpaciones se realizan o como delito común, simplemente van y usurpan, o bajo el amparo o el paraguas de los pueblos originarios. De ninguna manera la Constitución del 94, en el artículo 75, inciso 17, implica que un pueblo originario tiene más derechos que el resto de los ciudadanos. Lo que hace es garantizarles una preexistencia cultural, pero no implica eso que sean ciudadanos de primera y el resto de los ciudadanos sean de segunda, o que cree desigualdades entre los distintos habitantes de nuestro país. Por lo cual, cuando una ley como la 2660 les permite usurpar, pero no ser desalojados por esa usurpación, está creando una desigualdad en la ley penal que obviamente afecta a todo el país, al derecho particularmente y a los ciudadanos. Así que, desgraciadamente, esta problemática ha sido también sostenida ideológicamente desde el Estado. Hay que trabajar mucho, es uno de los 3 delitos que más han crecido en los últimos años, junto con el narcotráfico y todo lo que es el corte de rutas y piquetes. Así que vamos a abocarnos a estas cuestiones, principalmente porque difícilmente en un país puedas progresar si alguien viene y lo que te compraste con el sudor de tu frente, viene alguien y te lo usurpa. Victoria, son impresionantes la cantidad de temas, ¿no? Y bueno, la sorpresa, yo digo, más importante fue cuando te escucharon debatir y con qué ánimo lo decías. Estás a pocos días ya de que el pueblo argentino tenga que decidir. Javier Milei, por otro lado, bueno, plantea temas económicos, pero vos planteás además muchos temas sociales. ¿Cómo podés imaginar, no teniendo quizá muchos gobernadores o muchos legisladores que acompañen, digamos, hoy el espacio que ustedes lideran, cómo imaginan la gobernabilidad, que es un tema que a muchos les inquieta? Bueno, el hecho de que no tengamos gobernadores o que no tengamos tanta cantidad de diputados, quiero decirle a la ciudadanía y principalmente a los salteños que tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria tienen casi 120 legisladores y sin el acuerdo entre ambos no logran promulgar las leyes. O sea que el número en sí también depende de una estrategia, de una conversación, pero sí hay algo que evolucionó a lo largo de estos meses de campaña, y es que, por ejemplo, grandes sectores de Juntos por el Cambio e incluso del kirchnerismo acuerdan con nuestras ideas y con nuestras políticas, por lo cual creo que va a quedar expuesto en el momento de votar en la Cámara de Diputados o de Senadores si eso eran simples palabras de campaña o si era una creencia de que realmente hay que reducir impuestos, reducir regulaciones, frenar la obra pública, terminar con las transferencias discrecionales o los regímenes de privilegio, etcétera. Por delante hay un laburo súper intenso por conversar con cada uno de los gobernadores, en mi caso desde el Senado con los senadores que representan a las provincias y en la Cámara de Diputados con aquellos que representan al pueblo. Así que vamos a hacer un trabajo sumamente intenso. La gobernabilidad, desde el kirchnerismo han expresado que quieren ponerla en peligro a través de muertos, sangre, manifestaciones, la izquierda en las calles, los grupos piqueteros en la calle, pero nosotros lo único que queremos es que se aplique la ley, quien comete un delito, que responda por él. La estrategia del miedo que están utilizando como parte de la campaña. Victoria, hablaste de gobernadores y te tengo que preguntar por el federalismo, que es algo que se declama, pero en la Argentina nunca se cumple, y venís inclusive de recorrer este norte profundo, ¿no? Tanto en Jujuy como en Salta has estado en el departamento de Rivadavia, el más pobre de la Argentina. ¿Cuál es tu mirada respecto de esa falta de federalismo? Bueno, he estado en el pueblo de La Unión, unos 5.000 habitantes que están olvidados totalmente, no solo por la nación, sino principalmente por el gobierno de la provincia de Salta. Me referían que no había ido el gobernador nunca a ese departamento.
la verdad que te lacera escuchar que no tienen agua, que no tienen trabajo, que las calles son todas de tierra y en semejante sequía todo es polvo, todo es pobreza, todo es falta de oportunidades. Y allá son argentinos los que están en esos lugares. Difícilmente podamos gobernar si no pensamos la Argentina como un país que tiene que ser representativo, republicano y federal. Y el hecho de que Javier Milei y yo seamos porteños no significa que no tengamos la mirada puesta en el resto del país. De hecho, vos sos totalmente consciente de que Salta para mí es una provincia que siempre que puedo y hacerme una visita para hablar con los distintos sectores la he hecho. El año pasado he estado en Salta, el año anterior también. Tengo muchos amigos aquí, pero principalmente lo que me interesa es que se conozca ese país que, como decía el programa de televisión, no miramos. Bueno, hay que mirarlo porque hay argentinos que la están pasando muy mal y Argentina no es la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Argentina es todo y a todo lo tenemos que ayudar a que esté en la misma igualdad de oportunidades. Victoria, y ya faltando tan pocos días, una pregunta quizá más íntima, que es ¿qué tenés en tu corazón, además de lo que implica una elección, el deseo profundo de Victoria Villarruel para este momento bisagra que creo que está viviendo el pueblo argentino? Mira, en la elección del 22 de octubre estoy sumamente tranquila porque sé que va a ser lo que Dios quiera que sea, así que no tengo preocupación alguna más que el que contemos con la oportunidad de expresar nuestras ideas y de plantear nuevas medidas y nuevas soluciones para la situación caótica a la que nos han llevado muchos de los políticos que se van a candidatear también en esta elección. Así que de mi parte siempre la entrega a la patria es todo por Argentina y cada esfuerzo es por Argentina, siempre teniendo presente que quiero que flamee la bandera celeste y blanca en todos los confines del país y que cada argentino pueda llevar una vida digna y un proyecto en nuestra nación. Qué lindo escuchar eso, porque además conociéndote, ese amor a la patria, esa idea además de defender nuestra identidad nacional, en Salta te estuvo ayudando, y lo voy a hacer público y agradeciéndote, a la familia Manchalera, nuestros héroes soldados de Manchalá, que muchos están mirando en este momento y que saben que has sido una de aquellas que los han acompañado desde el primer día. Así que un gracias enorme en nombre de todos los manchaleros de Salta. Bueno, espero estar el mayo próximo del año que viene, poder venir a Manchalá, porque tanto y como vicepresidente de los argentinos. Ojalá que sea lo que Dios quiera, pero tanto este año como el año pasado tenía compromisos en esa fecha que no podía postergar, así que no me pude hacer una escapada para venir al homenaje que se hace todos los años, pero bueno, enviarle un saludo a los soldados manchaleros, al resto de los salteños que siempre han sido un pueblo que ha estado a favor de la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad, y que el 22 de octubre, bueno, van a tener la oportunidad de elegir a un presidente y a una vicepresidente que defienden esos valores y que llegan a través de esos valores. Así que nada, el 22 de octubre los esperamos poniendo el voto por la libertad avanza. Muchas gracias, Victoria. Un placer haber podido conversar hoy contigo aquí y bueno, y una alegría haber podido charlar y que todos los salteños que están mirando, bueno, tengan de primera mano la palabra de Victoria Villarruel. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, ahí la escucharon, ¿no? Victoria Villarruel, con muchos temas, daba mucho más para hablar, pero los tópicos que ella toca nos parecía importante poder compartirlos con ustedes. Vamos a ir a una pausa porque ya está aquí en el piso para conversar el licenciado Eduardo Antonelli, porque hay que preguntarle también, no solo como economista, como un hombre de la política, cómo está mirando este momento histórico que vive la Argentina, y desde el espacio también de Juntos por el Cambio, que es otro espacio que también propicia el cambio, obviamente, en nuestro país. ¿Cuál es su mirada? ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial?
¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política y ahora sí lo saludamos a Eduardo Antonelli. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, un saludo en primer lugar a la audiencia y a toda la producción. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, recién escuchabas el final de la entrevista a Victoria. ¿Qué es lo que realmente te llama más la atención? Yo coincido con él, más allá de las diferencias obvias del espacio. Claro, sí. Pero creo que efectivamente hay que incorporar una mirada centrista sobre el tema del terrorismo en particular y en específico, con toda la evidencia que nosotros estamos observando en el caso de Israel. Pueblo para el que doy toda mi solidaridad, al igual que al pueblo palestino, no al grupo Hamas, que es un terrorista, pero sí el pueblo palestino que tiene también derecho a vivir en paz y bueno, creo que hay que aprovechar, entre comillas, digamos, en el buen sentido, esta instancia para buscar un entendimiento definitivo entre Israel y Palestina, que lo han tenido durante mucho tiempo. Te iba a decir, y que se perdió. Hasta el momento que convivían, hasta 1948, cuando entre Inglaterra, que tenía su protectorado allí, con Estados Unidos, deciden armar el Estado de Israel, los palestinos también quedaron ahí a la buena de Dios. Exactamente, claro, ahí ha habido una situación de fragilidad que justamente creo que esta es una oportunidad para ponerla sobre la mesa y bueno, diferenciar lo que es el pueblo palestino que desea la paz de lo que es y de lo que es Hamas, que es el terrorismo. Así que bueno, me parece importante y además porque esto a nosotros nos toca muy de cerca. Nosotros hemos vivido el terrorismo montonero del ERP, de todas las formaciones especiales, y hemos vivido el terrorismo de Irán a través de los atentados a la embajada y a la AMIA. Entonces creo que no podemos hacernos los desentendidos en esta situación. Yo creo que la condena al terrorismo no tiene que tener matices. Claro. Después está el tema de en qué medida la política de Israel, la política de tal vez las tibiezas de la política palestina, bueno, todo eso es un tema de discusión aparte. Pero el terrorismo no puede estar en discusión, no puede tener miradas benévolas, no puede haber peros en lo que tiene que ver con el combate del terrorismo. Y vos coincidís que no hay terrorismos buenos y terrorismos malos, es decir, el terrorismo sea de Estado o sea de las agrupaciones terroristas. Entonces, por eso yo también creo que es importante poner una cuña acá entre la adhesión incondicional a los jóvenes idealistas que no eran tales. Entraban a punta de fusil como entraron en Formosa y mataron 12 soldados. En nuestro caso, Manchalá, que fue el ERP que los enfrentó. Entonces, ahí no hay jóvenes idealistas, sino asesinos. Y del otro lado, ¿no es cierto?, también los excesos que se han cometido, que yo creo que también hay que diferenciar de lo que es el comportamiento de una estructura militar, lamentablemente bajo el marco de un golpe de Estado, que es diferente a esa estructura militar en un gobierno democrático. Claro. Pero aún así, no podemos imaginarnos que la totalidad de las Fuerzas Armadas va a pedir la baja porque se cometió un golpe de Estado. Eso es una cosa absurda, es decir, la estructura militar, la estructura vertical se mantiene. Por eso, en su momento se establecieron 3 órdenes de responsabilidad, ¿no es cierto? Quien dio la orden, quien se pasó de rosca con los excesos y el que las ejecutó. Pero los Kirchner después utilizaron esto como una herramienta al servicio de su esquema político. Exactamente. Y lo mismo pasa en Malvinas, es decir, se mete en la misma bolsa. Entonces, en lugar de separar la orden estúpida, más allá de perversa, pero estúpida, necia, de salir a pelear con una potencia mundial que ganó 2 guerras, ¿no es cierto? Y meter en la misma bolsa a los soldados
Cuando decís soldados, decís oficiales, suboficiales y soldados. Todos, desde oficiales para abajo, pero que fueron a cumplir órdenes y que lo hicieron muy bien. Sí. Entonces, lamentablemente, como la oíamos a Eve de Bonafini, descalificar a soldados en sentido amplio, correcto. Bueno, que han dado la vida por la patria creyendo que estaban haciendo lo que les correspondía hacer, más allá de que la orden estaba fuera de lugar. Más allá de las cuestiones políticas que llevaron. Entonces yo creo que es importante, y bueno, ojalá que a partir del 22 o de la otra puedan haber entendimientos entre quienes tenemos una mirada equilibrada y que tenemos una condena terminante y definitiva al terrorismo y que queremos rescatar a quienes no corresponde que sean sancionados o juzgados, sobre todo de manera indefinida, porque hay que no tienen ni causa ni hay causas. Eso me parece perverso, claro, y no habla bien de quien tiene esa actitud, porque tenemos que respetar la condición humana. De hecho, por eso digo, cuando se habla de verdad, justicia y reparación, pensamos inclusive en víctimas de distintos sectores, como puede haber sido José Ignacio Rucci, como puede haber sido Jordán Bruno Genta, o el profesor Saqueri, o Larrabure, hay tantos, ¿no? David Kreiselburg, que tenía 2 años, es decir, evidentemente, o Cristina Viola, que tenía apenas 2 años. Claro. Es decir, evidentemente es una, diríamos, una cuenta pendiente para poder zanjar la grieta que hay, porque hay en Argentina. Bueno, tenemos que superar eso, no podemos vivir en el pasado, porque era como hasta no hace mucho unitarios y federales y así por el estilo, y nosotros tenemos que mirar hacia adelante, que demasiados problemas tenemos. Eduardo, ¿en qué contexto el domingo los argentinos van a ir a votar? Vos como economista, tu mirada respecto de esta oferta electoral y lo que vos ves hoy a pocos días de una elección donde todo el mundo quizá está expectante. Bueno, yo creo que hay evidentemente una mayoría que tienen claro que la presencia del Estado ominosa que ha hecho que la participación del sector público de un más o menos 20%, tal vez un poco menos, histórica o de muchos años, que aún así tenía complicaciones, al doble, ha representado la caída a la mitad de las condiciones sociales. Es decir, el gasto público se ha hecho más grande, pero el impacto que debería tener el gasto público, que esa es su justificación de mejorar, ha sido 50% de pobreza. Exacto. Claro. Entonces está claro de que ese tamaño del Estado está fuera de lugar, y no solo fuera de lugar, sino que es inviable y que es responsable de esta pérdida de calidad de vida, no solo de vida en lo económico, sino en las proyecciones sociales, de seguridad y todo lo demás. Creo que también hay una coincidencia amplia, más allá del impacto que cada sector le dé, de esta mayoría que no está de acuerdo con esta presencia exagerada del Estado, en que hay que avanzar clara y terminantemente con áreas tales como la inseguridad, y la propia inflación, que es un tema, flagelo, ¿no? Es un flagelo. Ahora, después están, por supuesto, ¿se podrá? Uno dice hoy la inflación, para que estamos a veces, algunos dicen casi al borde de la hiper. ¿De qué dependerá? Porque no es un tema de milagro económico, tiene que ver quizá con la confianza que la sociedad tenga sobre los políticos. Bueno, una cuestión fundamental es entender que la inflación es una cuestión que es bastante sencilla hasta cierto punto, por lo menos, de entender, y yo la grafico de esta manera. Imaginemos este vaso, ¿no es cierto? Pensemos que este vaso es la Argentina, que donde está el agua es el nivel de precios, ¿no es cierto? Supongamos que acá tenemos una rosquita y que podemos desarmar esto y podemos vaciar el vaso desde acá abajo. Sí. Si nosotros le echamos agua, que sería el dinero, ¿no es cierto?, por el déficit fiscal, ¿no es cierto?, esto sube. Si no le abrimos la válvula, sería la posibilidad de importar, es decir, que tengamos competencia internacional, el agua finalmente va a desbordar. Ahora, nos quede claro que el agua sería el dinero, pero lo mismo sería si en lugar de agua ponemos agua bendita o champán. Es decir, el resultado es el mismo. Es el mismo. O el mismo si ponemos dinero o dólares. Es decir, la cuestión no pasa porque le pongamos dólares. La cuestión pasa porque seamos prudentes en la incorporación de agua y que también dosifiquemos con la apertura de la economía que dé competencia
internacional y que el agua que echemos sea para financiar las inversiones de las empresas y no para financiar el gasto público del gobierno. Fíjate que lo acabas de explicar muy bien y algunos, sobre todo, bueno, los kirchneristas es como que escuchan eso y dicen no, dice el Estado debe seguir con esta función de poder, pero hasta ahora no dio resultado esa función en la medida de lo que lo hizo el kirchnerismo, porque no tenemos resultados a la vista que sean positivos. No, es que, bueno, a ver, Keynes, que Milei lo detesta, pero creo que le convendría leerlo un poco más sí. A Keynes, que no es lo que él cree que es, porque él cree que Keynes es Kicillof, sí. Y nada que ver. Keynes, ya lo hemos charlado muchas veces, sí, sí. Es otra cosa. Bueno, pero la preocupación de él era justamente que el Estado haga lo que no hace nadie. No que haga lo que hace el mercado, lo que hace el mercado lo hace muy bien. Y él decía así, cuando de 10 millones de personas, 9 tienen empleo, mi crítica no es hacia quienes él objetaba, claro, los clásicos, le decía él, no es a cómo funciona la economía y que le ha dado empleo a los 9 millones. Mi crítica es que no tienen respuesta para el millón que no consigue. ¿Y eso por qué? Porque hasta que llega Keynes no había una concepción de que el Estado tenía que hacer nada en la economía, nada, ni bueno ni malo, nada. Entiendo, entonces, sí, sí. Al no hacer nada tampoco había política económica, pues no había una teoría de la política económica. Correcto. ¿Qué hacemos cuando las papas queman? ¿Qué hacemos? Claro. No tenemos herramientas. Entonces él dice, no. Ahí vino el New Deal, famoso. Claro, ahí tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él viene cuando la economía estaba colapsada. Claro. Las empresas no invertían, las familias no consumían. La crisis del 30. Del 30, sí, Sí. claro. El Viernes Negro famoso en la historia. Entonces él dice, bueno, acá hay un problema con el alternador. Lo que hay que hacer es empujar el auto, es decir, darle un impulso para que las empresas inviertan y las familias consuman. Yo creo que esto, cualquiera que está mirando puede entender, lo explicás muy bien, Eduardo, cómo hacemos para generar más producción, más trabajo, la economía se active, pero es a partir de generar riqueza. Pero por supuesto, no puede ser el papel del Estado a partir de imprimir billetes, no. Es el resultado que tenemos hoy. Pero claro, el papel del Estado es tener los semáforos sincronizados, no poner un agente de tránsito al lado de cada conductor para que le diga dónde tiene que ir, ni dejar que cada uno tenga la topadora más grande. O la seguridad sería poner un policía cada lado de cada ciudadano. No, hay que ordenar y entonces tener leyes que sancionen a los delincuentes, que los metan presos, porque la idea de que el delincuente es delincuente porque la sociedad está mal, no vamos a ninguna parte. El delincuente la teoría zafaroniana del derecho. El delincuente delinque. Nosotros somos los culpables. Claro, si además con mejor educación y todo demás podemos reducirlo, bingo. Supuesto, pero mientras tanto los delincuentes tienen que estar presos. Tenemos, Eduardo, para compartir un mensaje que dejó Patricia Bullrich un poco en estas horas, sobre todo pidiendo a aquellos que utilizan las redes para poder comunicarse, porque esta es una campaña muy vinculada a las redes, así que estuvo por Salta. Miremos algunas imágenes también, señor director, de Patricia acompañando todo el proyecto de Juntos por el Cambio. Quiero agradecer profundamente el trabajo que estás haciendo en redes. Tu mensaje está llegando a millones de argentinos. Seguí así hasta el último día, porque Juntos por el Cambio va a garantizar el cambio más profundo de la historia argentina. Me tengo toda la confianza, toda la fe en liderar un cambio que le cambie la vida a los argentinos. Es con vos, con tu ayuda en las redes. Bueno, son distintas formas de llegar hoy al electorado. Yo creo que hoy por hoy, digamos, el enemigo, entre comillas, es la corrupción, es la concepción de la política como un mecanismo para acumular poder y riqueza. Ese es el enemigo. Y naturalizar eso, ¿no? Y naturalizarlo, y considerarlo. Bueno, y lo que sí creo que es importante es separar la idea de que todos somos iguales. No todos somos iguales, no todos los partidos son iguales, lamento, pero hay partidos que han traído a un Ilia, a un Frondizi, o antes lo han traído un Alvear y el propio Irigoyen o el propio Alfonsín. Entonces, no es todo igual, no es que todos son iguales, es que todos son corruptos. No, lo que puede haber pasado, quizá, hoy hablaba con Julio Villafañe, que aprovecho para saludarlo, que el tema de la transversalidad famosa ha generado que no existan más las plataformas de los partidos. Entonces vos tenés hoy
radicales que están con Juntos por el Cambio, radicales que están con el kirchnerismo, peronistas que están con Schiaretti, que hay kirchnerismo que se fue con Massa. Es decir, y entonces hay como una suerte de confusión. El PRO mismo, con, viste, el PRO que quizá que acompaña a un Pinedo, el PRO que acompaña a un Saravia Frías, que acompaña a un Joaquín de la Torre, por un lado, que son hombres de bien, y por otro lado tenés a Coaglas y a Silvia Los Penato, que no tienen nada que ver con los principios y valores que sostienen estos otros. Entonces hay una mezcla de cosas, ¿no? Por eso yo creo complejo, ¿no? lo que tenemos... Y con Milei pasa lo mismo, digamos, ¿no? Claro, que hay que hacer una línea divisoria donde diga, bueno, donde hay corrupción, donde hay peros que pueden justificar el terrorismo, o ideas extremistas que supongan vulnerar las instituciones. O la misma Constitución, que se vulnera la misma Constitución directa. Lo que está pasando con las usurpaciones de tierra, lo que pasa con la bandera, entonces, tantas cosas. Todo eso yo creo que tiene que quedar como lo que hay que enfrentar. Hay unas imágenes que quería pasar de Juntos por el Cambio, porque cuando estuvo Patricia acá, hubo un par de imágenes, señor director, creo que tenemos ahí para mostrar, porque fue también bastante importante. Ahí vemos, bueno, ese fue el acto de esta semana en Belgrano, que fue multitudinario, ¿no? La verdad que fue muy importante, digamos, para, sobre todo, en este caso, los porteños que estaban allí, claro, porque correcto. Ahí sí se vio cuando lo elige a Horacio Rodríguez Larreta como posible jefe de gabinete, bueno, generó, por ahí parecía como extemporáneo, ¿no? Después de las internas cuesta reacomodar un poco ahí. La forma en que los argentinos vemos las internas. Hay unas fotos también en Salta, creo que tenemos para mostrar, unas fotos, no, me dice que no las tiene, las de Salta, no importa, pero yo creo que me parece a mí que la línea divisoria tiene que ser esa. La Constitución, las leyes, el derecho de propiedad y, bueno, todas las zonas grises que pueda haber en ese sentido, particularmente con el terrorismo. Yo tengo mucha sensibilidad, yo estudié en Córdoba en las épocas más duras. Me costó mucho mi carrera por eso, tuve que hacer materias de nuevo por el tema del terrorismo. Tuve el horror de presenciar casi directamente, vi la sangre cuando asesinaron al decano, los montoneros. Entonces yo creo que por eso... Una deuda pendiente para que alguien, que la dirigencia pueda zanjar eso, ¿no? Yo creo que sí, esa es una asignatura de la condena terminante hacia el terrorismo. No puede haber sí, pero, ni cosas por el estilo. La política sí se puede discutir, recién hablamos. Bueno, ¿en qué medida... cuando se crea el Estado, los partidos, de acuerdo, yo de acuerdo creo que hay que valorizar a todos los pueblos, pero sobre la base de la política y del rechazo al terrorismo. Quería comentarte algo que también tuvo repercusión en Argentina, el triunfo de Daniel Noboa en Ecuador. Sin digamos, duda. que fue un digamos también, algo que va en contra de estos populismos de izquierda, ¿no? Y que en este caso resulta un hombre bastante equilibrado. Tengo tiempo, señor director, para poner aunque sea un minutito cortito, a ver, para que lo conozcamos así, a ver. Su padre lo intentó 5 veces y nunca lo logró, pero él lo consiguió a la primera. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. El político y empresario Daniel Noboa, de 35 años, es el nuevo presidente electo de Ecuador, el más joven de su historia, tras ganar la segunda vuelta con su partido Acción Democrática Nacional y derrotar a Luisa González de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Correa. Noboa enterró así la aspiración del correísmo de regresar al poder. En este video te contamos cuál ha sido la carrera política de Daniel Noboa y qué propone para Ecuador. Daniel Roy Noboa Sin es guayaquileño y pertenece a una familia de empresarios multimillonarios. Es el hijo mayor de Álvaro Noboa Pontón, uno de los hombres más ricos de Ecuador y también el que más veces aspiró a la presidencia del país. Su abuelo fundó una de las mayores exportadoras de bananos de Ecuador y llegó a ser considerado el hombre más rico del país, mientras que su padre fundó el Grupo Noboa, un conglomerado multinacional de empresas. Su madre,
Anabel Asín es médico y también fue legisladora. Tuvo una gran presencia pública durante la campaña de su hijo, a quien acompañó en caravanas, reuniones y otros actos públicos. Noboa estudió Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York, Administración Pública en la Universidad de Harvard y tiene una maestría de Gobernanza y Comunicación Política de la Universidad George Washington. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los antecedentes de Daniel Noboa. Su padre y su abuelo, evidentemente, se le dio hoy a Daniel Noboa esta posibilidad de llegar a la primer magistratura del país, en un contexto complejo, donde claro, digo, tenemos por un lado los Bolsonaro, por otro lado, viste, los Lula. Yo creo que el populismo es exactamente lo contrario de lo que puede llamarse progresismo, y creo que hay que también, es quienes están de este lado que hay que, digamos, enfrentarlos. Y por el otro lado creo que hay que, digamos, poner fichas en todo lo que puede ser la reconstrucción de las instituciones. Reconstrucción de las instituciones, lo escuchaste bien. Eduardo Antonelli, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte. No nos queda tiempo, nos vamos con la imagen de la Virgen de Fátima, por favor. Hasta el martes próximo, si Dios quiere. El domingo elecciones, así que el martes va a ser un gran programa. Claro. Hasta el martes, si Dios quiere. Yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio construyan un templo y que recen todos los días el Santo Rosario. Lucía le dice los nombres de muchas personas que quieren conseguir salud y otros favores importantes. Nuestra Señora le responde que algunos de esos favores les serán concedidos y otros serán reemplazados por favores mejores. Y añade, pero es muy importante que se enmienden y pidan perdón por sus pecados.